Gloria a Dios, aleluya, amén. Sea bienvenido una vez más, amén, a la iglesia Nuevo Destino. Amén. Quiero administrar sobre este tema de cuando Dios abre puertas, no hay quien las cierre. Porque a través de los años hemos experimentado que a veces hemos tratado con algunas situaciones y por más que uno tumbe puertas y busque por aquí, busque por allá, todavía no se ha abierto esa puerta porque falta todavía. Cuando el Señor va a abrir esa puerta de esa bendición que usted tanto tiempo está esperando, no va a haber quien la cierre. Porque el Señor por algo, Él está permitiendo que esa puerta se cierre. Aunque usted la quiere tumbar a veces, pero no es lo correcto. Mejor usted espere el tiempo de Dios. Y cuando el Señor, a su momento, a su tiempo, va a abrir esa puerta, entonces esa bendición, le guste o no le guste a alguien o al mismo enemigo de nuestras almas, esa puerta se va a abrir y no va a haber quien la cierre, porque está el Todopoderoso detrás de ahí, o Él está ahí al pendiente de esa puerta. Ha batallado tal vez, ha padecido, ha buscado aquí, ha buscado allá y ha querido abrir esa puerta o esa bendición, pero todavía no se ha logrado o no, aleluya, usted ha sentido que todo va en contra o que todo está en contra de su vida. Pero lo que pasa es que Dios está esperando ese momento para bendecirla o para darle eso que tal vez le está pidiendo, porque a su tiempo el Señor con poder y autoridad va a abrir esa puerta. Y cuando se abra, nadie le va a poder cerrar. Entonces, cuando Dios abre puertas, no hay quien las cierre. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Amén, a través de los años. La palabra Dios ya lo hemos mirado mucho tiempo. Es del griego teos y fue tomada por los judíos y después por los cristianos para denotar al Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Y la palabra puerta es del griego tura, que es puerta, y se utiliza literalmente y metafóricamente. De Cristo, de la fe, por la acepción del Evangelio, oportunidades para la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Cerrar del griego kamuo, que es derivado de síncopa, o sea, acortamiento y asimilación, se compone de dos raíces griegas, kata, que es abajo, y muo, que es de una raíz mu, pronunciada cerrando los labios, o denota cerrar de ahí, cerrar los ojos. Vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Isaías 45:1. Y dice, ya lo tiene, Isaías 45:1, dice la palabra de Dios de esta manera: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdeme a orar, por Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, tu palabra en esta tarde,
que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, te damos gloria. Dios, te pedimos que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas y también para los que puedan mirar o escuchar, que puedan ser también tocados por tu poder. Te damos gracias, Padre, en este día, por siempre. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo dice un fuerte amén. No había compartido testimonio, se puede decir, que les voy a contar de este texto. Para mí causó impacto hace casi 3 años, cuando inició la pandemia y cuando vinieron aquí a decirnos que se tenía que cerrar la iglesia. Y para mí fue una preocupación porque algunos decían, la cerró, qué cobarde, la abre, oh, qué desconsiderado. O sea, estamos por donde quiera, cualquier lado estamos mal nosotros los pastores. Yo recuerdo que ya habíamos pasado más de 2 meses y yo estaba en oración y le pedí al Señor qué podíamos hacer si todo estaba en nuestra contra. Y un día estuve en oración y abrí la palabra y empecé a leer este verso, este capítulo, perdón, en el 45 de Isaías. Y ahí empecé a mirar este texto y está hablando de Ciro. Y dice que le iba a agarrar la mano derecha para cuando esa puerta se abriera. Nadie le iba a cerrar. Y yo de ahí me agarré, digo, pues yo no soy Ciro, pero voy a agarrar esa palabra para mí. Voy a abrir la iglesia y aquí está diciendo que lo que tú abres nadie lo va a cerrar. Y yo me agarré de esa profecía, la agarré como para mí y la abrimos y gracias a Dios hasta ahorita estamos aquí. Pero no es porque yo sea el hombre espiritual, es la misma palabra que a veces está ahí, pero a veces no la creemos. Es para nosotros esa palabra, perdón, pero no la creemos. Yo sí la creí y la tomé. Yo dije, Señor, yo creo que esto es para mí y vamos a abrir esta puerta. Yo sé que nadie la va a cerrar y yo creo que Dios es fiel. Entonces, hermano, cuando tú crees la palabra de Dios, el mismo Señor te respalda. Porque si yo hubiera titubeado, que yo hubiera dicho, Señor, voy a abrir, pero me la van a cerrar a lo mejor. Pues sí, al tercer día iban a venir otra vez. Pero yo tenía esa seguridad de que Dios iba a hacer algo. Y hasta ahorita estamos aquí disfrutando la presencia de Dios. Entonces, hermano, aquí está hablando de Ciro. Y se le llama ungido de Dios. Y este hombre fue separado y preparado para este gran servicio, pero por el consejo de Dios. Las compuertas de Babilonia que daban hacia el río quedaron abiertas la noche que Ciro marchó por su ejército a través del canal vacío. El Señor iba adelante y le daba la entrada a las ciudades que situaba. Le dio tesoros que habían estado ocultos en lugares secretos para Ciro. El Dios verdadero era un Dios desconocido. Sin embargo, Dios lo conoció de antemano, le dio un nombre. El cumplimiento exacto de esto debe de haber mostrado a Ciro que Jehová era el único Dios verdadero y que era por amor a Israel, que era prosperado en todos los cambios de estados y reinos. Dios obra para bien para su iglesia. Entonces aquí, hermano, podemos mirar cómo este hombre, a través de Dios, claro, él está diciendo que iba a abrir puertas y nadie se las iba a cerrar. O sea, lo iba a bendecir en gran manera, porque la mano de Dios ahí va a estar con él. Así pasa con nosotros, hermano, hermana, cuando Dios
Él quiere, aleluya, abrir esa puerta de bendición para tu vida, pero su mano poderosa va ahí contigo. Y ahí el Señor te va a respaldar a su momento, a su tiempo. A veces nosotros, cuando no es el tiempo preciso de esa bendición, todavía no se puede abrir esa puerta. Has tocado, hasta has querido derribarla, pero todavía no es el momento. Cuando se llegue ese momento, Dios te va a bendecir y no va a haber poder humano que pueda, aleluya, estar en contra de ti o pueda detener esa bendición que va a empezar a llegar a tu vida. Pero Dios quiere fidelidad en nuestras vidas. Entonces, hermano, el Señor, mire, cuando el Señor va a hacer algo para tu vida, Él mismo te va a ir guiando. Él mismo te va a ir diciendo lo que tienes que hacer. Y lo que estás haciendo, hermano, tú vas a mirar cómo esa bendición está llegando y no hay quien la pueda detener. Pero cuando no es el tiempo de Dios, usted siente como que Dios no le está respondiendo, o como que Dios no está con usted, o como que Dios no le está bendiciendo. Bueno, porque no es el momento. Se va a llegar el momento donde el Señor, Él, con su mano poderosa, Él mismo va a abrir esa puerta. Y entonces, amén, tú vas a ser bendecido o bendecida. Nadie le va a cerrar, hermano, porque a través de los años, hemos experimentado eso. A veces tocamos aquí, tocamos allá, tocamos esta puerta, tocamos esta otra, y está cerrada. Y tocas y no se abre, porque no es el tiempo de Dios. Cuando el Señor diga, ya está para ti esta bendición, entonces, hermano, aunque no le guste a medio mundo, Dios, Él te va a bendecir. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo ahí en Hechos capítulo 5, verso 17 al 20. Aquí es cuando Pedro y Juan eran perseguidos. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra de Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, y dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Mire, hermano, esta historia ya la hemos leído en otros temas. Aquí el punto es eso. Estos hombres están ahí en la cárcel, tal vez pensando muchas cosas. Si usted algún día estuvo en la cárcel, me entiende mucho que mejor, porque está uno ahí pensando en lo peor, pensando en cosas que le van a hacer, o me van a dejar aquí por mucho tiempo. Pero ahí está el poder de Dios. Cuando uno ya no tiene esperanza de algo,
cuando Dios quiere darte esa bendición, para Él no es nada imposible. Usted dice, pero ¿cómo es posible si los guardias están afuera y no se dieron cuenta? ¿Cómo fue eso? Bueno, es el poder de Dios. Es algo que nosotros no podemos entender. Aunque he pensado, yo también digo, pero ¿cómo fue? Bueno, es el poder de Dios y punto. Creer nada más, confiar en Dios, que todo lo que está escrito es verdad. Entonces, hermano, cuando estamos en esa situación, tal vez ya sin esperanza, tal vez no en la cárcel, pero en otra situación, viene Dios y hace el milagro y la gente te quiere ver destruida o la gente te quiere mirar derrotada otra vez o derrotado y te ve que sigues de pie, sigues ahí buscando al Señor. Dios hace milagros. Dios sigue haciendo milagros todavía. El ángel del Señor aquí se manifestó y fue ese gran milagro. No hay cárcel tan oscura ni tan segura que Dios no pueda visitar a su gente en ella y si le place, sacarlos de ahí. La recuperación de las enfermedades, la liberación de los problemas son concedidas. No para que disfrutemos las consolaciones de la vida, sino para que Dios sea honrado con los servicios que Él hace a través de nuestras vidas. Ahí es claro, hermano, aquí ellos, predicadores perseguidos, ahora ellos seguían predicando, seguían haciendo la obra de Dios, porque ese es el plan del Señor. Él te bendice, Él te saca de situaciones difíciles, pero para que tú sigas avanzando hacia adelante, predicando la palabra, buscando almas para Dios. Estos hombres yo creo que jamás se imaginaron que ellos iban a ser liberados. Tal vez hasta cuando ya estaban fuera, no podían entender, pero era el poder de Dios, el ángel del Señor se había manifestado y los sacó de ahí. ¿Pero cómo es eso? Bueno, para Dios no hay nada imposible, hermano. Ahí estaban los de la guardia, allí en la puerta, ahí con sus lanzas, dispuestos para matar si aquellos querían salirse. Pero el poder de Dios es mucho más que el ser humano o que los guardas. Ellos fueron bendecidos. Fueron sacados, pero ¿para qué? Para que siguieran predicando la palabra. Hermano, tal vez tú estás en alguna situación, no sé, en ese lugar y te sientes como que estás ahí, como enjaulado en esa situación. Tienes que tener fe en Dios. El Señor va a hacer la obra. El Señor va aleluya, a ayudarte en esa situación que tú puedes mirar que ya no hay esperanza, que tú ves a su alrededor que todo está perdido. Pero Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer la obra en esa situación y Él te va a sacar de ese lugar. Va a decir, es el momento ya. Es el tiempo que te voy a sacar de esa situación. Pero para que prediques mi palabra o para que estés haciendo mi voluntad. Y lo va a hacer. A su momento, a su tiempo, el Señor va a hacer la obra. Estos hombres, aleluya, estaban en ese lugar, tal vez pensando cómo le iban a hacer para salir o qué iba a pasar con sus vidas. Puede ser que estaba la persecución, estaba algo terrible. No sabían que si hasta ahí llegaban. Pero Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, así como ellos. Ellos iban a continuar la palabra de Dios o el evangelio o seguir predicando. Ahora la situación, tal vez nosotros tenemos situaciones diferentes, y pues Él quiere para que su nombre sea glorificado a través de tu vida. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya.
Vamos a seguir leyendo en Hechos 12. Hechos 12 del 6 al 11. Hechos 12 del 6 al 11 dice: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mire, hermano, cuando Pedro aquí está hablando, me ha librado, y de todos aquellos de los judíos que le querían hacer daño. Porque, mire, hermano, a veces pasa esa situación. A veces quieren hacerte daño, quieren perjudicarte tu vida espiritual, van a buscar la manera para que tú, aleluya, seas afectado, porque tú quieres servir a Dios. Este hombre, Pedro, sabemos que era un hombre que estaba entregado a Dios, pero ahora estaba ahí. Ahora estaba ahí en esa cárcel, tal vez pensando muchas cosas, pero en el momento que menos se lo esperaba él, llegó la bendición, o llegó el ángel del Señor para bendecirlo, para sacarlo de ese lugar. Porque el hombre va a querer hacerle daño al hombre, pero Dios ahí va a estar para protegerlo o para cuidarlo y para que él siga haciendo la voluntad de Dios. Aquí está Pedro, sin pensar que iba a llegar el ángel, y allí está. Le estaba diciendo, pero él pensaba que era una visión que él tenía. Y cuando ya se miró libre, totalmente dijo: Dios me hizo esto, Dios hizo este milagro. Y luego se puso a pensar de los que le querían hacer daño. Hermano, esto es algo impactante que el Señor hace. Algo que para el ser humano es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Paredes, no importa. Él hace las cosas que uno no puede hacer. Pedro fue liberado de esa situación. Así también nosotros podemos estar en alguna situación muy difícil, como este hombre estaba ahí, sin esperanza ya, pensando lo peor, pensando lo que le podía acontecer. Pero ahí está el poder de Dios, que el Señor, ¿verdad?, prometió estar con su pueblo, estar con sus hijos. Y ahora Pedro puede mirar ese gran milagro. Hermano, hermana, mire, en el momento que usted menos crea, en ese momento el Señor la va a sacar de esa situación. Tal vez usted viene hoy con esa preocupación, que esa puerta siempre se le ha cerrado. Esa puerta siempre ha estado, no se ha podido abrir. Pero ¿qué tal si hoy? ¿Qué tal si hoy el Señor le va a bendecir? ¿Qué tal si usted tiene fe?
que hoy el Señor va a romper esa puerta para que usted pueda ser bendecido, bendecida. ¿Qué tal como Pedro estaba ahí, tal vez en esa aflicción, tal vez pensando ya lo peor de su vida? Pero ahí está la bendición. Cuando menos lo creyó, ahí está. El ángel del Señor está ahí. Físicamente llegó y lo ayudó, lo sacó de ese lugar. ¿Y usted, hermano, en qué lugar está? ¿En qué situación está? ¿Habrá algo difícil para Dios? Yo creo que no hay nada imposible para Dios. Puede Él ayudarlo, bendecirlo, sacarlo de esa situación. ¿Para qué, hermano? Para que usted siga glorificando el nombre del Señor y sea bendición para otra gente. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Aquí Pedro pudo captar algunas cosas cuando él recuperó la conciencia y de esa manera las almas libradas de la esclavitud espiritual no se dan cuenta al comienzo de lo que Dios ha obrado en ellas. Muchos que tienen la verdad de la gracia necesitan pruebas de ella, pero cuando viene el Consolador enviado por el Hijo a través del Padre, les hará saber tarde o temprano que Dios siempre obra para bien. Ahí está, hermano, este hombre, la gran bendición que recibió. Ahora usted tiene que agarrar esa promesa. Agárrese la promesa que le dijeron a Ciro, que esa puerta que usted va a abrir ahora, con la ayuda de Dios, claro, con el poder de Dios, nadie la va a cerrar. Pero usted tiene que creer en Dios, en esa promesa. El Señor, tal vez hoy Dios quiere bendecirle, hoy Dios quiere ayudarle, hoy Dios quiere mostrar su poder, su misericordia. ¿Para qué? Para que su gloria se exalte o para que su nombre sea glorificado. Si usted lo cree en esta tarde, en esta noche. Vamos a seguir leyendo en Hechos 14, 27. Dice así de esta manera. 14, 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermano, algo que estaba pasando ahí en Antioquía, algo que estaba pasando en ese lugar, ahora los gentiles tenían esa bendición de que los gentiles, cuando Cornelio mandó a traer a Pedro, ahí se manifestó el poder de Dios, de que ahora los gentiles podían tener el Espíritu Santo. Cuando Pedro estaba ahí hablando, dice, Dios no hace acepción de personas. Pedro entendió eso. Amén, que ahora los gentiles tenían esa bendición grande de que también de ser llenos del poder de Dios o la esperanza de salvación de vida eterna. Ahora se estaba abriendo esa puerta grande para que los gentiles pudieran alcanzar salvación. Hermano, yo creo que es una gran bendición cuando nosotros podemos darnos cuenta que alguien quiere de Dios y a través de su vida usted tiene esa oportunidad de predicarle de Cristo. Entonces, hermano, esa también puede ser, Dios abre esa puerta para que usted pueda predicarle a esa persona. Porque a veces no entendemos el propósito de Dios. Como les comentaba en la mañana, de que fuimos a ese lugar, a ese sepelio, y no había gente casi, nada más estaba la hija de la hermana y su hermana de la hermanita que se fue con Cristo.
y otra hermana que ellas dos eran cristianas, pero su tía, o sea, la hermana de la hermanita que se fue con Cristo, no era cristiana. Y no fueron multitudes, fue una sola persona. Dios abrió puerta, Dios se movió para que una sola persona se salvara ahí en ese lugar. Y dice el Señor, será salvo tú y tu casa. Por una sola persona. Gloria a Dios. No fueron multitudes, fue una sola persona. Dios abriendo puertas, Dios en el momento preciso hizo que llegáramos a ese lugar. Y Lina le hizo la oración ahí. Yo creo, hermano, que es Dios el que abre puertas para que usted haga algo por Dios o para que usted pueda hacer algo por Dios, porque Él mismo hace la obra. Aquí está hablando impresionados, aleluya, porque estaba abriendo puerta o Dios estaba moviéndose. Los gentiles tenían hambre de Dios y usted sabe la historia. Pablo fue uno de los que se sacudieron el calzado y dijeron, ustedes los judíos no quieren la palabra, la desprecian. Se sacudió el calzado y dijo, me voy a ir con los gentiles porque ellos sí tienen hambre de Dios, ellos sí quieren de Dios. Ustedes la desprecian, la hacen a un lado. Eso es abrir puertas. Eso es abrir una puerta. Por eso aquí está hablando la palabra, dice, una puerta. Amén, para los gentiles. Yo creo, hermano, que eso es algo grande, porque acuérdense que nada más los judíos eran los que estaban siendo bendecidos unos con otros, pero ahora Dios abría la puerta, la abre para los gentiles. Algo grande, algo hermoso también. Aquí podemos mirar la furia de los judíos contra el evangelio de Cristo. La gente apedreó a Pablo en un tumulto popular. Tan fuerte es la inclinación del corazón corrupto y carnal, que con suma dificultad los hombres se retienen del mal. Por una parte, así como con gran facilidad son persuadidos a hacer el mal por la otra. Si Pablo hubiese sido Mercurio, hubiera podido ser adorado. Pero si es ministro fiel de Cristo, fue apedreado y echado de la ciudad. Así pues, los hombres que se someten fácilmente a fuertes ilusiones, detestan recibir la verdad con el amor de Cristo. Ahí está, hermano, este hombre, Pablo, sabemos qué mal hizo. Perdón, él no hizo nada malo. Simplemente compartir la palabra con sus mismos de la nación o con los mismos judíos. Pero estos lo aborrecieron porque, dice este hombre, es apóstata de la ley de Moisés. Y se llenaron de celo y de furia. Lo agarraron, usted sabe la historia, lo sacaron de la ciudad y lo dejaron por muerto. Lo apedrearon. Y dice la escritura que él se levantó, se sacudió y seguía predicando. Porque para Dios no hay nada imposible. Él quiere que se siga predicando la palabra de Dios. Aunque usted, hermano, predique a una sola persona, Dios a veces a usted se lo entrega en las manos una persona que quiere de Dios o quiere de la palabra. Hay Dios abriendo puertas. Solamente usted tiene que abrir la boca. A veces hay gente que te llega y te dice, oye, creo que dicen que eres cristiano, pero cuéntame por qué eres cristiano. Cuéntame por qué vas a la iglesia. Y ya usted le dice, bueno, porque yo antes estaba viviendo en amargura, tenía resentimiento, tenía odio en mi corazón y Dios me hizo libre. Y luego dicen, pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, también era borrachito, era borrachita, o tenía esta adicción. Y la gente te está pidiendo más sobre tu vida. ¿Cómo es que llegaste a Cristo? O sea, Dios mismo abriendo puertas ahí para que usted pueda predicar la palabra de Dios, para que usted le pueda decir del mensaje de salvación, de vida eterna a esa persona.
Y esa persona puede ser que reconozca su pecado, reconozca su maldad y puede ser que sea salvo en ese momento. Puede aceptar a Cristo. Pero a veces nosotros, hermano, no tenemos, amén, ese discernimiento. Cuando las personas nos preguntan algo de que por qué venimos o por qué estamos viniendo, ellos tienen esa curiosidad y a veces nosotros le cortamos. No queremos seguir platicando con ellos porque luego dicen, pero es que son bien idólatras. No son bien idólatras. Sí, pero también tienen en su corazón el deseo tal vez de escuchar algo nuevo. Y nosotros somos el conducto vivo para que usted le pueda predicar de la palabra. Eso es abrir puertas. Eso es abrir puertas. ¿Para qué? Para que la persona pueda conocer de Dios, como aquí lo está diciendo. ¿A cuántos han tenido esa experiencia que Dios se los pone como en bandeja de plata a la persona y usted solamente habla y habla y al rato llora la persona, cae de rodillas, dice, híjole, es cierto lo que tú me estás diciendo, el Señor te lo puso en tus manos o abrió puertas para que tú le predicaras de Cristo, solamente tú empezaste a hablar y hablar. Dice la Biblia que van a correr ríos de agua de vida de ti. Esa es la palabra de vida que vas a estar, amén, sacando. No es que van a ser ríos de agua como una llave que vamos a estar sacando, no, sino que es la misma palabra que está saliendo de ti. Y estás hablando de la palabra de Dios. Y al rato la persona se convierte a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios abrió puertas. No son multitudes, pero es una persona. Y Dios te la puso en ese lugar. Por eso, aleluya, están hablando aquí. Una puerta de la fe a los gentiles. Y eso es grande, porque para ellos predicar la palabra de Dios, aún a los gentiles, era algo de gran bendición. Vamos a seguir leyendo ahora en el capítulo 16 de Hechos. 16 del 25 al 34, son varios textos, ¿ya lo tiene? 16 del 25 al 34 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Usted ya ha leído esta historia, algo tremendo aquí. Pablo y Silas, ellos están cantando, están alabando al Señor. Y ellos jamás se imaginaron lo que iba a suceder. Y ahí Dios se manifestó. Las puertas se abrieron. Dios mismo con su poder lo hizo. Y ahí está el carcelero de Filipo. Ahí está temblando, queriéndose quitar la vida. Y Pablo le dice, hey, no te la quites la vida. Y aquí estamos.
Y él temblando porque, se dio cuenta de ese poder que ellos tenían. Y dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dice, creen en Jesús y serás salvo tú y los de tu casa. Y dice que les explicaron de la salvación o de la palabra de Dios y ahí pudieron ellos experimentar esa gran bendición. Pero también ellos hicieron algo importante aquí. En ese mismo momento, Él les lavó las heridas. Él hizo algo al respecto. Y se bautizó toda su familia. Aquí dice que le hablaron de la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Mire, hermano, nosotros muchas veces nada más tomamos esta promesa. Yo seré salvo y todos los de mi casa. Sí, pero tenemos que explicarle de la palabra de salvación eterna para que ellos se salven. No nada más a decir seré salvo yo en mi casa y dejarlos para allá que ellos hagan lo que quieran. Usted tiene la responsabilidad de compartirle la palabra de salvación, de vida eterna, y para que ellos también puedan tomar esa decisión. Y nosotros, yo sé que usted no le va a lavar las heridas a nadie, pero es orar por aquellos hombres que están predicando la palabra de Dios, para que Dios les siga bendiciendo. Eso es estar, amén, lavándole las heridas. Aquí fue físicamente y dice que inmediatamente los bautizó y todos los de su casa, porque era un líder. Este carcelero era el líder de su casa. Él tenía la autoridad de ese hogar, los llamó y todos escucharon la palabra de Dios y después fueron bautizados. Mire, hermano, porque Dios abre puertas. No fue casualidad. El Señor abrió estas puertas de la cárcel, pero no crean nada más para abrirlas nada más. No, había un propósito. El propósito era que toda esta gente, el padre de familia y su familia, se iba a salvar. Eso era abrir esa puerta. Yo creo que si los presos, hermanos, estaban ahí gozándose, si los presos estaban ahí escuchando a Pablo y Silas. Pablo y Silas no estaban llorando. Pablo y Silas no estaban ahí lamentándose. ¿Por qué estoy en la cárcel? Y por culpa de la palabra. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ellos estaban, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Hasta los presos estarían hasta aplaudiendo, porque dice que estaban escuchando. Y ahí se manifestó el poder de Dios. Porque, hermano, cuando alabamos al Señor, cuando glorificamos al Señor, Dios se mueve en nuestra situación. Porque no estamos quejándonos, estamos alabando al Señor. Aún en los peores momentos que estemos pasando, tenemos que adorar al Señor. Y Dios viene con su poder y nos libera de esa situación. ¿Por qué? Porque Dios abre puertas. Cuando uno dice, ya es imposible. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No son pocos ni pequeños los consuelos de Dios para sus siervos o siervas que están sufriendo. Cuando más felices son los cristianos verdaderos que sus prósperos enemigos. Desde lo profundo de las tinieblas debemos clamar a Dios. No hay lugar, no hay tiempo que sean malos para orar. Si el corazón va a ser elevado a Dios, ningún problema, por penoso que sea, debe impedirnos alabar a Dios. Se demuestra que el cristiano es de Dios o está viviendo para Dios en que nos obliga a ser rectos con nuestra vida o con nuestra propia manera de vivir. Eso es, hermano, que tenemos que estar, amén, siempre, aleluya,
agradecidos con Dios. Aquí, amén, Pablo le gritó, pero ¿para qué? Para que él no se quitara la vida. Hermano, nosotros a veces a Dios, Él abre puertas en alguna situación, en alguna circunstancia. Pero ¿para qué, hermano? Para que su nombre sea glorificado, para que su palabra sea bendecida. Y Dios abre puertas de una u otra manera. El Señor abre puertas para algo, para ti, pero para que su nombre sea glorificado. Aquí Pablo fue bendecido porque tuvo esa oportunidad de que todos fueran bautizados y de esa manera el nombre del Señor fue glorificado. Vamos a seguir leyendo. Amén, ahí en 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Amén, dice la palabra de Dios. 9. Dice así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mire, hermano, cuando Dios, amén, abre puertas para algo, vas a tener adversarios. Va a haber gente que se va a oponer a esa bendición que tú has recibido. Es algo grande para ti, pero también el enemigo de nuestras almas, que Jesús lo reprenda, va a querer truncar esa bendición que está en tu vida. Ya Dios abrió esa puerta grande. Aprovéchala. Aprovechala a lo máximo. Pero acuérdate que se van a levantar esos enemigos, se van a levantar esos adversarios. Pero acuérdate que Jesucristo es más grande que cualquier adversario, que cualquier enemigo que se va a levantar en contra de tu vida. Acuérdate, Dios es más grande que cualquier adversario que se levante. Cuando el Señor abre puertas para tu vida, acuérdate que se van a levantar esos adversarios, pero también acuérdate que Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque Él lo prometió y tú tienes que agarrarte de esa promesa. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Yo sé que algunos lo hemos experimentado cuando el Señor bendice tu vida en algún ministerio, algún don, y el Señor empieza a usar tu vida. Se van a levantar adversarios en contra de tu vida para destruirte o para derrotarte. Acuérdate, hermano, que el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Y no importa cómo, aleluya, está haciendo el enemigo querer que uno se detenga. Pero usted siga adelante, porque esa puerta Dios se la abrió. No permita, no deje que los adversarios quieran detener esa bendición. Amén, yo creo que lo hemos comprobado cuando el Señor, amén, está bendiciendo tu vida. Los adversarios se levantan. Y debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo, como dice la Escritura, él vino a matar, a robar y a destruir. Usted y yo, acuérdese que Dios nos llamó para Él y por Él y para siempre para Él. Entonces usted no tenga temor. Esa bendición que usted recibió de parte de Dios, agárrela. Mire, hermano, muchas veces Dios quiere abrir puertas en tu vida. A veces Dios te quiere dar un don y apenas lo estás iniciando y ya no lo ejercitas, porque se levantaron adversarios. Porque, aleluya, los adversarios se levantan en la mente, te dicen: ¿a poco te crees muy santito? ¿A poco crees que eso es de Dios? ¿A poco crees que Dios te está usando? ¿A poco tú crees? Son los adversarios, hermano, hermana,
y el Señor inició contigo tal vez un don que Él quería que tú lo ejercitaras, que Él quería que tú, amén, tal vez interpretación de lenguas, o discernimiento de espíritus, o de ciencia, o de sabiduría. Y tal vez Él estaba abriendo puertas, pero tú no creíste. Tú pensaste que eras tú misma, o pensaste que eso que tú sentías fue nada más algo como emocional, pero eran los adversarios que estaban ahí. No es tu hermano, no es tu hermana, no es tu pastor, tu adversario. Son los huestes de maldad que están en los aires. Esos son los que se interponen para no que seas bendecido. Acuérdate, no es sangre ni carne, ni tu hermano, ni tu hermana, ni la hermana Lina, ni yo. Son los espíritus malos que no quieren que tú seas bendecido o bendecida. Son los adversarios que se han levantado. Los adversarios y la oposición no quiebran los espíritus de los ministros fieles y exitosos, pero enardecen su celo y les inspiran un nuevo valor. El ministro fiel se descorazona más con la dureza de los corazones de sus oyentes y el extravío de los profesantes, que son los atentados de los enemigos. Hermano, esto a veces, esos espíritus son los adversarios que quieren truncar esa bendición. Ya Dios abrió puertas, ya Dios te lo dio, pero los adversarios están ahí para que tú tengas duda de ese don. Es que no merezco yo ese don. Tal vez me emocioné y por eso la lengua se me estaba enredando, pero yo creo que se me estaba enredando nada más porque así. No, es que el Señor ya abrió puerta, pero te dejaste llevar. Escucha bien, por los adversarios, que ellos no quieren que tú desarrolles esa bendición, porque es para la edificación de la iglesia, es para que sea edificada la iglesia, y el enemigo no quiere eso. Pero hoy tú vas a hablar con Dios y le vas a decir: Señor, yo quiero servirte, y si tú me vas a dar ese don, reafírmame más hoy mismo, y yo quiero servirte, Padre. Quiero agradarte. Vamos a leer ya el último texto, Colosenses capítulo 4. Amén. Colosenses 4, del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno de ellos. Importante, amén, esto, porque a veces aquí ellos están diciendo, amén, esa oración para que ellos puedan ser bendecidos por ustedes, dice, para que, aleluya, se abra puerta de la palabra de Dios, para que ellos puedan compartir la palabra. Acuérdense que Pablo, él no le gustaba a Pablo ir a lugares donde ya había predicado. Él le gustaba ir a lugares donde nadie había predicado,
porque él tenía ese deseo de que la gente se salvara. Y aquí está diciendo para que se abriera puerta y conocer la palabra. Y también está hablando de algo importante, él estaba preso, pero la palabra no. Dice, andad sabiamente con los de afuera. ¿Y qué responder? ¿Qué decir? Nosotros tenemos que ser sabios con los de afuera. Ellos no conocen la palabra de Dios. Ellos no saben, y tener cuidado lo que decimos, que nuestra palabra sea sazonada con sal. Quiere decir, hermano, que tienes que tener el sabor de la palabra. Tienes que saberle qué decir a las personas que no conocen de Dios, para que ellos se salven. Como dice el 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ser sabio con los de afuera. Ser sabio con los de afuera. Y eso, hermano, va a hacer que tú tengas un buen testimonio. Respetar a la gente de afuera. Respetarlos, darles su lugar. Respetarlos, decir, hey, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pero voy a respetar. Necesitamos, amén, perseverar en oración fervientemente y velar con acción de gracias. Y todos nosotros tenemos que orar por los ministros, y nos exhorta a los creyentes una conducta justa con los incrédulos. Tener cuidado en todo lo que conversamos con ellos, hacerles el bien, dar prestigio a la palabra de Dios para que ellos no blasfemen. Redimir el tiempo, dar buen testimonio, que ellos se den cuenta que nosotros conocemos a Dios. Y no, aleluya, ser tropiezo para ellos, porque hay gente que no quiere llegar por nuestra conducta, como dice aquí, una vez más, para que lo manifieste cómo debo de hablar. Andar sabiamente con los de afuera. Mucha gente dice, no me importa lo que piensen de mí los de afuera, no me interesa. Bueno, hermano, entonces estamos mal, porque dice la Escritura, ahí en el Pentecostés dice que hasta los de afuera los querían a ellos, porque tenían buen testimonio, o sea, los amaban, porque se daban cuenta que se comportaban de una manera correcta. No estaban haciendo afuera desorden, no estaban haciendo cosas equivocadas. Ellos tenían cuidado qué palabra decían. Está como este hombre que estaba trabajando con unos albañiles y él era cristiano. Y cuando lo mandaban a las cocas, él decía, hey, ahorita vengo, voy a traer las caguamas bien frías, pero gritando. Y yo creo, hermano, que eso no es correcto, porque se supone que somos cristianos, saber qué hablamos allá afuera, porque las demás gente que no conocían que era cristiano iban a decir que era cierto, pero él sabía que iba a traer refresco, pero eso es incorrecto. Voy a traer las caguamas, iba a traer los refrescos. Entonces, andad sabiamente con los de afuera, y que nuestra palabra sea sazonada con sal, que sepamos cómo decir, cómo hablarle a las personas, no ponernos a la altura de ellos. Nosotros tenemos que ser educados, respetuosos, no ponernos a la altura de ellos. Si ellos nos gritan, también nosotros. Si ellos nos levantan la voz, se la levantamos más también nosotros. No, tienes que vivir sabiamente con los de afuera. Por eso hay gente que dice, yo para ir ahí con ustedes, yo aquí estoy bien.
Y luego sacan, no, yo conozco al pastor, yo conozco al hermano, yo conozco a la hermana. Es así, de esta manera. Porque no tenemos cuidado allá afuera. No nos importa nuestro testimonio, no nos importa qué digan de nosotros. No estamos siendo cuidadosos. ¿Qué es lo que hablamos? Y gente se puede salvar o no puede venir. O gente puede venir por nuestro buen comportamiento, por nuestro buen testimonio. O gente dice, yo no entro a una iglesia cristiana porque todos son iguales. Dicen pero no hacen. Y ahí es el problema, que no está nuestra palabra siendo sazonada con la sal o con el sabor, con la misma palabra o con la unción de Dios. Y por eso gente no quiere llegar a un lugar. Y nosotros, en vez que se abre esa puerta, cerramos esa puerta para que nadie entre. Ni entramos nosotros, ni dejamos entrar los de afuera. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya.